Hola mi gente, el día de hoy les voy a mostrar el resultado de la reducción que hice de tamaño de torre a la que normalmente estaba utilizando para mi PC de pruebas. Lo grabé todo con el teléfono que tengo, ya que no tengo equipo profesional para grabar, así que una disculpa ahí. Y sin más preámbulo, les muestro. Voy a dar un desglose de lo que hice, no les voy a mostrar cómo lo hice porque hubiera sido un desastre. Pero básicamente esto aquí es la base de lo que es esta torre. Trae unas patitas que yo le quité y este es el filtro que normalmente trae. Y yo lo que hice fue que compré unas patitas que traen pegamento en Amazon. Las voy a dejar en la descripción o tal vez ponga una foto para que las puedan ver. Las pegué a este panel y es lo que estoy usando como base y funciona excelente. Entonces aquí adentro no hay mucho espacio como para manejar los cables. Esto es lo mejor que van a ver. Tenemos para lo que es entrada de aire un abanico. Esto es un Arctic P14 Pro de 140 milímetros. Y lo mismo tenemos aquí a la parte de arriba. Casi no se puede ver. Pero básicamente tenemos el mismo abanico para expulsar aire. Otro abanico de entrada de aire es el Arctic P12 Pro también, el cual tuve que modificar un poco porque pegaba contra lo que es el cable de la tarjeta madre y tuve que echarlo hasta la esquina. Hice unas modificaciones para que realmente pudiera estar aquí adentro. Y otra cosa que tal vez no se pueda notar mucho aquí es esta es un Corsair SF850L. Eso es un poquito más grande que una fuente de poder SFX, pero sigue siendo SFX en lo que es lo ancho que es. Compré un adaptador el cual hace que esté todo hacia la esquina, porque normalmente los adaptadores de ATX a SFX ponen lo que es la fuente en el mismo medio del adaptador, te lo pone todo hasta la esquina o a tener una foto de fondo, lo cual nos da un poquito más de espacio entre lo que es el disipador de calor, el abanico de disipador de calor y la fuente de poder, alrededor de unos 35 milímetros. Este disipador de calor es el ID Cool IS55, pero también lo modifiqué y le puse un abanico igualito al de aquí al frente, que es el P12 Pro de Arctic, y con esto podamos tener un buen flujo de aire. El máximo de capacidad de tarjeta es de 255 milímetros. Estoy utilizando la 4060 Ti de 16 GB de Nvidia porque es un poquito más caliente que la RX 9060 XT que tengo, y quería hacer la comparativa con algo que pues tuviera un poquito más de calor en lo que es la torre, para ver qué diferencia había de mi torre anterior, que tenía mucho flujo de aire y espacio, a esta torre que es un poco más compacta, tipo consola de videojuegos. Bueno, un poco más grande, pero más o menos. Utilizando la herramienta OCCT, conduje una prueba en cada de las torres. A la parte de arriba tenemos la torre principal que utilizaba antes, que es la Okinos Mirage 2. Y a la parte de abajo tenemos lo que es la nueva torre, que es la Jonesbow C6. Como podemos notar, temperaturas muy comparables entre las dos, básicamente manteniendo muy buena temperatura, y a veces por 1 o 2 grados más bajo la nueva torre. Lo que sucede con la torre anterior, a pesar de que tiene mucho espacio y una torre que viene con ya abanicos preinstalados, los abanicos que trae no son de los mejores. Aquí yo intenté tratar de emular exactamente lo mismo, claro, utilizando una curvatura de velocidad con el programa Fan Control, para que pues no se fueran pues de control todos los abanicos, utilizando el aire a lo loco, porque estos abanicos tienden a ser muy ruidosos de esta marca en altas velocidades, porque llegan hasta a velocidades muy altas. El P14, el de 140 milímetros, llega hasta 2500 RPM, y el P12 llega hasta 3000, y honestamente a esas velocidades se escucha
muy altos, pero me gustó mucho los resultados que nos dio. Y a continuación voy a hacer una prueba con un benchmark de un juego. Mi conejillo de indias va a ser Cyberpunk. Vamos a correrlo a 1440p. Todo lo que es RT Ultra y también ajuste Ultra con lo que es resolución nativa DLLA para la mejor calidad. Y aquí no estamos buscando cuál de los dos rinde mejor, porque más o menos va a rendir igual. Lo que estamos buscando es un más o menos en las temperaturas. Y como pueden notar, se mantienen básicamente casi a la par. Lo que es la tarjeta de video está entre 65 y 69 grados. Y el CPU se mantiene más o menos en ese rango. En algunos casos dándole un poquito más de favor al C6 que está a mano derecha. Versus lo que es la torre Okinos que está a mano izquierda. Pero básicamente estamos recibiendo o estamos viendo lo que es margen de error. Y me agradó mucho que pude lograr obtener las mismas y a veces hasta un poquito de mejores temperaturas en una torre que es mucho más reducida de la que estaba utilizando anteriormente. Con esto voy a comenzar mi conclusión. De fondo van a tener una grabación que hice con mi teléfono jugando desde la sala de mi hogar. Básicamente moví la computadora sin ningún inconveniente a la televisión, la conecté y empecé a jugar. La calidad no es la mejor, pero eso es por mi teléfono. Yo no tengo una cámara profesional, así que me disculpan esa también. Pero ¿ha valido la pena todo esto? Pues la verdad que sí. Últimamente estoy utilizando nada más la 9060 XT y la 4060 Ti. A veces la 2060 Super, que son tarjetas de tamaños no muy grandes. La RX 6700 XT. La pasé a donar a alguien que realmente la necesitaba. Y pienso que las demás tarjetas que tal vez obtenga en el futuro sean unas que pueda acomodar en esta torre para no tener más inconvenientes. Y casi siempre son tarjetas que no son muy caras. Da el caso de que obtenga una tarjeta que sea un poco más potente. Siempre tengo mi computadora principal para poder utilizarla. Y la verdad es que me gustó muchísimo esta modificación loca que hice a esta torre, que es la Jonesbow C6, para poder acomodarla aquí. Toma mucho menos espacio, se ve bien bonita en la manera que la configuré. Estoy muy contento con el resultado. No les estoy diciendo que tienen que hacer lo mismo, ¿verdad? Esto solo fue un video de mi propio entretenimiento, de lo que acabo de hacer y lo quise compartir con ustedes. Bueno, mi gente, si tienen alguna duda, por favor me la pueden dejar en la caja de comentarios. Si les gustó el video, por favor denle like, compártanlo y denle hype también. Les hablo de 71 y los veo en otro video muy pronto.